En políticas públicas del Observatorio Nacional Ciudadano. Leonel, te saludamos con mucho gusto. Bienvenido a Reporte MN. ¿Qué tal, Abel? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Leonel. Desde hace ya varios años, mexicanos, hablamos desde ciudadanos hasta infantes, han quedado en medio de la violencia que sufre el país. Hoy un nuevo episodio en Puebla, donde el panorama es muy grave. Niños que acudían a vacunarse quedaron en medio de un tiroteo. Lamentablemente, me gustaría recordar una frase que acuñamos hace algunos años, donde mencionábamos que en México matar es gratis. No hay condiciones para que la gente se pueda sentir segura en su vida diaria. Y estamos hablando de un momento donde se requiere la máxima seguridad, donde la gente va con toda la confianza a otra cosa más que vacunar a sus hijos menores. El hecho de que ni siquiera estos espacios sean respetados nos habla de dos cosas principales. Por un lado, los grupos de la delincuencia organizada ya no tienen ningún tipo de respeto y sobre todo ningún tipo de disuasión para operar en ese tipo de circunstancias. Es decir, saben que no va a pasar absolutamente nada, que la probabilidad de ser detenidos y en su caso procesados, enjuiciados y sentenciados es muy baja, dado todos los canales de falta de capacidades desde la policía, falta de capacidades de investigación de los ministerios públicos y sobre todo el gran problema de corrupción que existe en varios de los niveles, toda la debilidad institucional que tenemos, sobre todo a nivel estatal, como en este caso de Puebla, pues permite que los delincuentes operen sin ningún problema y al hecho de llevar pues el máximo nivel de violencia, que es una balacera en un lugar con mucha gente y particularmente con niños. Esto nos habla del segundo punto, que es la total ausencia del Estado. El Estado ha sido incapaz de disuadir a este tipo de grupos de delincuencia organizada, de dirimir sus problemas con violencia y por supuesto, de actuar en prevención. No se ha logrado que haya mecanismos para identificar estas bandas, para que se puedan desactivar a tiempo y esto pues, permite que operen con la total impunidad. Leonel, destacabas un punto importante, la ausencia de autoridad, y en los estados de la megalópolis lo vemos en Hidalgo, en un momento, hace unos años, un punto crítico por el nivel del robo de combustible. En Morelos, desde hace años, ha incrementado la violencia y se mantiene. En el caso de Puebla, se habían dado brotes de violencia, de inseguridad, pero ahora un ajuste de cuentas, una agresión directa en plena vía pública. Estamos hablando de que en estos estados no estarían sirviendo pues las estrategias, si es que las hay, porque era un centro de vacunación COVID-19 donde en teoría tendría que haber vigilancia. Bien mencionas, estrategias sí las hay. Lo que observamos de entrada es que no hay estrategias, tanto a nivel federal como a nivel estatal y local. Lo que se ha caracterizado en ese sexenio es una falta completa de estrategias. Tenemos algunas acciones, algunas tácticas que han pues tenido algunos resultados diversos, pero en la gran mayoría no han logrado disminuir el problema. Han apostado por un fraseo comunicativo, el caso de abrazos, no balazos, que tiene más que ver con esta parte de efecto en la opinión pública, en la parte electoral. Por otro lado, por la Guardia Nacional. La Guardia Nacional no es una estrategia como tal, es simplemente un grupo que controla el Estado, que en este caso son militares, buscando que su mera presencia sea disuasiva para estas acciones. Lo que no se ha entendido, en primer lugar, es que el crimen organizado se ha diversificado. Ya no es como hace 15 años que comenzó esta crisis, que la principal acción de estos grupos era el tráfico de drogas. A lo largo del tiempo y por la falta de estrategias adecuadas y estrategias fallidas han empezado a diversificar. Y esto nos habla de que ya no es un problema concentrado en algunas entidades como el caso de Chihuahua, Sinaloa, sino que podemos verlas en cualquiera del país que de antaño eran relativamente pacíficas. El hecho de que haya un ajuste de cuentas con este nivel de visibilidad a plena luz del día en un grupo donde bien mencionas tendría que haber seguridad, sobre todo porque en los estados que gobierna principalmente Morena es el ejército o es la Guardia Nacional quien está presente para poder cuidar y apoyar en este tipo de acciones, pues resulta que no es suficiente para impedir que esto suceda. Necesitamos que empiece a haber una acción desde lo local para poder disminuir estas bandas. El hecho de que hayan llegado a un ajuste de cuentas significa que tienen mucho tiempo operando, que ya tienen redes establecidas, capacidad de operar y de hacer inteligencia para poder determinar en qué momento su objetivo va a estar en qué lugar, como lo hemos visto. No es un acto fortuito, esta ya es la punta del iceberg sobre un problema de violencia y de falta de instituciones mucho más grande y que ya vamos tarde para esta administración y pues deberíamos empezar a ver acciones
de contención automáticas, pero también de que los posibles futuros candidatos empiecen a entender que el tema de seguridad es primordial, a pesar de lo que la secretaria Rosa Isela haya mencionado. Claro. Leonel, si no hay estrategias y tampoco hay políticas públicas encaminadas a tratar de resolver este problema, incluso en el tema de comunicación, desde el momento del tiroteo, ni el gobernador Luis Miguel Barbosa, ni el alcalde Eduardo Rivera Pérez, ni siquiera la Fiscalía han emitido un mensaje o un posicionamiento sobre los hechos. Solamente la Policía Municipal, Protección Civil informaron que se atendía a los heridos y que continuaba la vacunación, pero si no hay una acción por parte de las autoridades, pues entonces no esperamos también que mejoren las cosas. Por supuesto, algo que se ha caracterizado también es que ante las crisis y particular de seguridad, el silencio y la ausencia es la primera acción que toman. Apuestan por que esto se disminuya con la cantidad de información que tenemos en estos días, que llegue un nuevo fenómeno, una nueva noticia para que esto quede en el olvido. Lo vimos en el caso de Nuevo León, bastó que hubiera el problema del agua para apagar todo el crecimiento de las notas que hubieron sobre los delitos contra mujeres, particularmente secuestros y feminicidios. Tuvieron un tiempo en los medios y en la opinión pública y después lamentablemente tenemos otros medios, otras noticias que cambian la atención. Las autoridades, principalmente las comandadas por el presidente López Obrador y los gobernadores de su partido, han apostado por este tipo de silencio. Esto nos habla que estamos en un problema que nos debería de preocupar, porque no podemos hablar de confianza y sentirnos seguros si nuestras autoridades principales no van a atender. Es un problema del crimen organizado y no solamente el gobernador hubiera tenido que ya manifestarse, sino el mismo presidente, cuando ha hablado de que son los no patriotas o los conservadores los que hablan del crecimiento de la violencia. Puede haber un pequeño descenso en los números, es cierto, pero este descenso se mantiene en el pico más alto de los homicidios desde que tenemos registro, y no solo basta contar con los números, sino la visibilidad y la calidad de la violencia, es decir, cada vez es más visible, más violento, y ya no solo es entre grupos, como podemos ver, no solamente fue este personaje el que fue agredido, sino hubo daño colateral de incluso 2 menores lesionados por arma de fuego. Precisamente voy a ese tema, Leonel. ¿Qué pasa con estas personas? No estamos hablando de 10, de 20 personas, estamos hablando de cientos de padres de familia y del mismo número de infantes quienes estaban en esta fila. A través de redes sociales comentaban las personas que estuvieron ahí que se han quedado ya con un trauma, que en el momento que ven una motocicleta acercarse, pues tienen temor, que les genera, por supuesto, incluso un tema de persecución, aunque no sea así. Pero, ¿qué hacer con todas estas personas que hoy fueron víctimas de hechos violentos en la vía pública? Lamentablemente, ese es otro ejemplo de la falta de profesionalismo de nuestras autoridades al respecto. La violencia no solamente tiene un efecto directo en las víctimas, y sobre todo violencia de este tipo tiene un efecto mucho mayor. La percepción de seguridad no está determinada porque cada uno seamos víctimas, valga la redundancia, en nuestra persona, sino en el contexto que vivimos. Estas personas, por supuesto que no van a poderse sentir seguras en el espacio donde deberían de estar más seguros, que es un espacio médico, un espacio vigilado, cerca de sus casas, habitaciones, cerca de su movimiento diario, y pues a partir de ahora estas personas van a tener pues un cambio radical en sus actividades, en sus rutinas, en su propio funcionamiento diario. La autoridad no tendría solo que enfocarse en estos números, en la cantidad de delitos, sino en este tipo de efectos. Deberíamos de ver políticas, líneas de atención que el gobierno estatal abriera, que la misma Fiscalía en sus áreas de atención a víctimas pudiera abrir a estas personas para poder dar atención psicológica de primeros auxilios. Existe la categoría de primeros auxilios psicológicos, la autoridad debería de proveerlos y generar este espacio de contención a futuro. Sobre todo, asegurarles que esto no va a pasar, que fue un caso y que los primeros en salir sean estas autoridades. Sucede que están expuestos a un evento traumático, pero al mismo tiempo quien debería de salir a cuidarlos y asegurarlos que todo va a ir bien, que es un caso en particular que se va a resolver, brillan por su ausencia. Finalmente, Leonel, el gobierno federal asegura que no cambiará su estrategia, que esta es la forma de combatir la violencia y que habrá resultados. Incluso destaca una disminución, sí, menor, pero finalmente en el tema de homicidios dolosos en lo que va de 2018 a la fecha. ¿Qué pasa en este entorno y sobre todo si es necesario que sean los gobernadores, que sean los alcaldes quienes exijan esa persecución de quienes cometen un crimen?
No debemos olvidar que la responsabilidad de resolver estos delitos, y no solamente una vez que ya estaban sucediendo, sino desde antes que sucedan con la prevención y la inteligencia, son los gobiernos locales. Lamentablemente no existe el financiamiento. Como bien sabemos, todos los recursos que estaban destinados a fortalecer la capacidad de investigación de policías locales, la capacidad de persecución criminal de las fiscalías y procuradurías que aún quedan en el país, ha disminuido radicalmente en los últimos años. Por un lado, las autoridades que deberían de exigir apoyo del gobierno federal prefieren lavarse las manos y descontinuarse porque no tienen la capacidad de operar. Y quien está queriendo centralizar todo la actuación de no solo, o sea, de todas las actividades que se tienen que hacer alrededor de este tipo de delitos, que es el gobierno federal, pues está brillando por su ausencia. Va a ser muy lamentable que sigamos escuchando que todo va mejor, suponiendo que este pequeño descenso en el punto más alto, no habíamos tenido durante tantos meses una tasa tan alta de homicidios sostenida desde que tenemos registro de los homicidios, pues que sea este único indicador el que utilicen para saber si vamos bien o no. Eso solamente significa que cada vez veremos más de estos casos. No ha sido el primero, hemos visto casos muy similares, el caso de los sacerdotes en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, con el guía indígena que los acompañaba, los casos de las balaceras en bastantes municipios del Estado de México y del Estado de Jalisco. Esto cada vez va a ser mayor, pero mientras no se reconozca que hay un problema, mientras no se tomen acciones puntuales de coordinación a nivel local, pues esto no va a cambiar y va a seguir aumentando. Lamentablemente, cuando vienen tiempos electorales, son tiempos que normalmente aumentan esta cantidad de delitos porque son tiempos convulsos, son tiempos de no prestar suficiente atención al problema, y pues si nos estamos adelantando prácticamente 2 años a estos tiempos, pues entonces los siguientes años, y hasta que haya un nuevo gobierno que quiera entender esta problemática, pues veremos que el crimen tiene la puerta abierta y repito la frase del inicio, ¿no? Matar no cuesta nada, matar es gratis en nuestro país. Ojalá, aunque los indicadores nos apunten lo contrario, ojalá que no sea así. Leonel Fernández, platicamos esta noche con él. Él es director de incidencia en políticas públicas del Observatorio Nacional Ciudadano. Muchísimas gracias por estos minutos para Reporte M. A ti, Abel, muchas gracias de nuevo por la invitación. Recordamos que pueden ver estos datos en nuestra página onc.org.mx y delitosmexico.nc.org.mx. Muchas gracias por la invitación y buenas noches a ti y al auditorio.